Hola a todos, qué gusto saludarles. Yo soy Armando Alcalá y en esta oportunidad voy a estar compartiendo con ustedes los aspectos formales a aplicar en el trabajo especial de grado. El autor debe esmerarse por argumentar, expresar sus ideas y todo el análisis de una manera que pueda ser comprensible para los lectores utilizando un lenguaje adecuado. La norma establece que no se pueden utilizar pronombres como tú, yo, nosotros o nuestro cuando hay palabras que se repiten mucho, sobre todo nombres de instituciones u organismos. Se pueden utilizar las siglas de esta. En un apartado más adelante les voy a explicar cuáles son las normas que rigen las siglas. Adicionalmente, tenemos dentro del lenguaje y estilo, como podemos apreciar en la lámina, todo lo que es el párrafo. Estos deben contener entre 6 y 10 líneas, eso lo decide el estudiante, mínimo 6, máximo 10, y en caso de que dentro del texto haya que resaltar alguna palabra, es importante que ésta se coloque en negrilla. No es correcto, según la norma, utilizar mayúsculas sostenidas. Si hay muchos términos técnicos, estos se deben definir dentro del cuerpo del texto, pero se recomienda que se haga un glosario aparte donde se puedan definir y la persona que está leyendo, al encontrarse con una palabra técnica que desconoce, pueda ir al glosario y saber su significado. Como vemos allí, lo que la norma establece, que es el tipo de letra. Hay dos modelos a escoger, que es la letra Times New Roman y la letra Arial en tamaño número 12 para todo el cuerpo del texto, excepto en 4 momentos. En el título de primer orden, que debe ser la letra número 14, como podemos apreciar, en la dedicatoria y los reconocimientos, que esto tienen libertad en cuanto a fuente y tamaño de letra. Adicionalmente, los textos de los gráficos y los cuadros, que esto los rige una norma particular que se las voy a explicar más adelante. Y la página de presentación de los anexos, que esa palabra anexos debe estar escrita en tamaño número 16. 3, 3 y 3 en lo que es margen superior, inferior y derecho, y el margen izquierdo de 4 centímetros. Seguimos, como podemos apreciar en la ilustración tomada del mismo manual de la universidad. Allí nos dice que el espaciado, por ejemplo, debe ser de 1.5 entre el capítulo, entre el título, como vemos allí, capítulo 1 problema, el subtítulo, que es planteamiento del problema. Entre el título y el subtítulo debe haber 2 espacios y 2 espacios luego para el desarrollo del párrafo. También es correcto utilizar sangría. Esta sangría, como podemos apreciar, debe ser de 5 caracteres o el equivalente a 1 centímetro desde el inicio de la primera línea. Todos los párrafos deben contenerla y la alineación debe estar justificada. Las normas también establecen para la paginación que se deben utilizar números arábigos para el cuerpo del trabajo y para las páginas preliminares, como podemos ver en el ejemplo, los números romanos. Las normas también nos hablan de las citas y tomamos como punto de partida 40 palabras. Si la cita que voy a utilizar en mi trabajo de grado tiene más de 40 palabras, yo debo hacer un bloque de párrafo aparte y la norma me establece, como dice allí, que debe llevar sangría de 5 espacios equivalente a 1 centímetro, escribirla entre comillas y un espacio entre líneas para que pueda distinguirse del párrafo que es de mi autoría. Si la cita que voy a tomar es menor de 40 palabras, entonces lo que debo hacer es colocarla dentro del bloque de texto, dentro del párrafo, pero encerrarla entre comillas, manteniendo todos los demás aspectos formales que ya se han hablado. En el caso de los números, se debe escribir en palabra, como allí dice, por ejemplo, 100, y luego el número arábigo escrito entre paréntesis. En el caso de las abreviaturas, la primera vez que yo voy a hacer referencia a esa institución, organismo o aquello que necesite abreviar, puedo utilizar las siglas. La primera vez que lo menciono, seguidamente encierro entre paréntesis las siglas, que debe ser la mayúscula de la primera palabra, como por ejemplo allí vemos UFT, y entre cada letra no debe haber ningún signo de puntuación.
Y hay una tabla que nos normaliza todo lo que son las abreviaturas. La podemos citar, yo aquí coloqué 4 ejemplos. Si es página es P, y si es en plural páginas, entonces es PP, y traducción TR. Recomiendo ir a la tabla de abreviaturas para una mayor especificación de las que vamos a utilizar. También aparece una normativa para los cuadros. Allí nos establece que el título debe estar alineado a la izquierda, como podemos ver en la diapositiva. El título seguido sin sangría, escrito en letra cursiva, luego el cuadro como tal, y en la parte de abajo debe estar escrita la fuente de donde se extrajo esa información. Los gráficos, como podemos apreciar en la lámina, básicamente siguen la misma norma, con la diferencia que en la parte de abajo del gráfico, como podemos ver allí, a un espacio, es que voy a colocar el nombre de la figura en negrillo, seguido del título, no como en el cuadro, que era en la línea de abajo, e inmediatamente la fuente. Aquí hay 4 ejemplos de lo que sería una referencia de un trabajo especial de grado de Almao. El cuarto ejemplo que les estoy mostrando allí es de un libro de un solo autor, y el último ejemplo es de un libro de varios autores. Finalmente, es importante destacar que el uso de todos estos aspectos y normas nos va a permitir a nosotros entregar de manera formal y profesional el resultado de esa investigación que hemos realizado y que requiere la formalidad y el profesionalismo del nivel académico al cual aspiramos, pues precisamente con ese trabajo de grado, en mi caso particular, optaré al título de ingeniero electricista. Muchas gracias.